Hoy le traemos un tema muy importante, un tema que nos toca muy, muy profundo en nuestro corazón. Es un tema que como dice el título, si ha sido despreciado. La verdad que es un título quizás con una pregunta, un título para pensar también, un título para decir y ponerte en el lugar quizás también si ha despreciado a alguien, ¿sí? Es algo que esta pregunta. Pero hay algo importante que quiero que escuches y le prestes atención a lo que Dios nos habla por su palabra. Amén. Dice que ya el Señor hablaba allí en los libros del profeta Isaías, que dice, y vamos a escuchar quién fue despreciado. Dice su palabra, el desprecio hacia Cristo. Dice, es un título que le doy, pero la palabra de Dios dice, Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondido de él el rostro fue menospreciado, y no lo estimamos. Santo es el nombre del Señor. Esta es una palabra tremenda que el Señor habló en aquel momento por el profeta Isaías. ¿Sí? Es un tema que quiero que ponga atención. ¿Quién fue despreciado en aquel momento cuando Cristo vino? Cristo fue despreciado por la humanidad. ¿Sí? Cristo cuando caminó y predicaba el evangelio, mucha gente le menospreciaba, y aún más, ¿sabe qué? Aún más cuando le despreció la gente, lo despreció más cuando iba de camino, cuando le dio a aquel varón el beso de que lo entregó Judas. En aquel momento ya los escribas, los fariseos ya lo despreciaban, pero aún atrás también, en tiempo atrás también. Pero ahí yo creo que fue el gozo para ellos despreciarlo, porque dice que su palabra que fue escupido, fue algo que es algo que no podemos entender por qué fueron tan así. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Dice que allí en Lucas 22:63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Miren lo que hacían con Jesús. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te pegó, el que te golpeó? Y así decían otras muchas cosas, injuriándole. ¿Cuántas veces tú te has sentido despreciado? ¿Cuántas veces tú te has sentido así alejado por este mundo? Sí, por este mundo pecaminoso, por este mundo que ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántas veces has sido despreciado por tu propia amistad? ¿Por tu propia familia has sido menospreciado? Sabemos que en este mundo el bullying es tremendo lo que hace y cómo lastima a las personas. Y cómo hace el mal a la gente. Niños menospreciados, niños maltratados por los mismos niños, por los mismos adultos. Y es algo doloroso que queda dentro del corazón,
queda dentro del corazón ese desprecio. Pero no quiero adelantarme, sino quiero que para entrar en contexto, para que podamos entender bien a lo que es del tema de hoy. Dice que, y no podemos escapar a lo que Dios dice en su palabra, y a lo que Dios nos manda hacer, y a lo que Dios nos dice que nosotros cómo debemos caminar en el Evangelio. Dice que Dios desprecia el pecado. Dice que en Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, a corazón contristo y humillado no despreciará, oh Dios. En este caso, Dios, aquel que se arrepiente de su pecado, aquel que se dice: Señor, perdóname por lo que estoy haciendo, por lo que hice. Perdóname, Señor, perdóname. Necesito tu perdón. Pero no hagamos una oración exagerada, porque dice que la palabra de Dios mismo dice que si nosotros confesamos en nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Tenemos que creer, tenemos que pedirle esa fe al Señor, que pidiéndole perdón, Él nos perdona. Y tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que tenerla en nuestro corazón. Él no quiere que te mueras y te vaya a la perdición, al lugar aquello de que se van sin Cristo, van a un lugar de tormento. Pero Dios hoy da la oportunidad a las personas para que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Porque aquel que se humilla, dice el Señor que no despreciará, no lo va a despreciar. Él está con los brazos abiertos. Él imagínate a Cristo y tú yendo a Él y viéndote que tú eres un pecador, pero tu corazón te dice, tu mente te dice: Señor, me arrepiento, Señor, perdóname. Pero Él está ahí con los brazos abiertos para recibirte. Pero hay veces que el pecado, hay veces que las costumbres de este mundo no nos dejan volvernos a Cristo. Y es algo que sí que es difícil dejar para la humanidad, para aquel mundano es difícil porque no quiere reconocer, no quiere volverse a Cristo. Pero aquellos que han conocido a Cristo y conocen el verdadero amor y están lejos, en su corazón hay algo que le está golpeando y le está diciendo, y su corazón está siendo conmovido. Y es ahí en donde el Espíritu Santo te está diciendo, que te está ayudando, te está fortaleciendo y diciéndote: esfuérzate, arrepiéntete, porque Cristo está a las puertas. Hay que entender que Dios sí desprecia el pecado. Eso sí lo podemos asegurar, porque no podemos ir contra la palabra de Dios. Por eso la palabra nos enseña que Dios desprecia el pecado y la arrogancia. Un corazón humilde y contrito es valorado por Dios. Un corazón contristo y humillado es valorado por Dios. No un corazón de orgullo, un corazón altivo, un corazón que ves por vos nada más. A ese corazón el Señor lo desprecia. A ese la palabra dice que al altivo lo mira de lejos y al que está humillado lo mira de cerca. ¿Y sabe qué? Es así porque en la palabra del Señor nos dice que allá en Mateo, creo que es el Mateo, donde el Señor dice que había un varón, un fariseo,
y había otro varón, un republicano. Y dice que la palabra de Dios dice que allí en Lucas 18, 9 al 14, dice que el fariseo se humilló delante de Dios y dijo: Señor, yo te oro, Señor, yo te diezmo, yo te doy las ofrendas, yo ayuno 2 veces por semana, y yo. Esa es una palabra que el Señor Jesús nos da para poder entender a qué vamos. Pero el publicano, así humillado, de rodillas, golpeándose el pecho, dijo que él perdóname los pecados, Señor, soy pecador. Y es esa la palabra ahí donde podemos ver, donde dice el Señor que el fariseo estaba lleno de orgullo, lleno de altivez. Pero este republicano humilde de corazón, porque salió de su corazón todo lo que él tenía, humillado, el Señor lo miró a él y no lo miró al fariseo. Santo es el nombre del Señor. Qué tremendo es la palabra del Señor. Por eso es algo que entender la palabra de Dios y lo que nos dice que Él desprecia el pecado, porque Él quiere un corazón humilde y contrito. Ese es el corazón que valora a Dios. Pero también existe desprecio entre personas. Desprecio entre personas que allí en Proverbios 14, 21 dice la palabra de Dios que el que menosprecia a su prójimo peca. Hasta que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Santo es el nombre del Señor. La gloria sea para Dios. El Señor acá no nos manda a menospreciar. Nos manda a amar al prójimo, porque somos bienaventurados. Aquel necio que menosprecia a su hermano va camino a la perdición, porque Dios no ama a aquellas personas que son deshonestas, que son altivas, porque no hay sinceridad en su corazón. No lo hay sinceridad. Santo es el nombre del Señor. La palabra de Dios también nos dice el peligro del desprecio de la gente. ¿Sí? Acá el Señor nos habla que en un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido de la parábola de la oveja perdida. Esto que nos ilustra la importancia de no despreciar a aquellos que están en dificultad espiritual, en dificultad material o lo que esté pasando en su vida. No sea que caigamos nosotros también por ser esas personas que no tenemos corazón. Pero el Señor nos habla de la parábola aquí también de la oveja perdida. ¿Sí? No hagamos mal a aquellos que están débiles en la fe, aquellos que están no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, pero quieren seguir, quieren entender, quieren seguir los caminos de Dios. No seamos como estos fariseos que su orgullo, su altivez hace doler a las personas. Y en el mundo sí pasan estas cosas. ¿Cuántas veces tú has sido despreciado por ser cristiano?
en el colegio. ¿Cuántas veces has sido menospreciado tú en decir yo soy cristiano? Y gente que se te ríe, gente que no tolera esas cosas, no tiene corazón, y has sido despreciado, has sido insultado también, has sido escupido, golpeado por causa de Cristo. Pero eso no te tiene que ponerte triste, no te tiene que poner mal. ¿Sabes por qué? Porque el galardón, la victoria, el aposento que vas a tener es algo que no se puede explicar. La salvación que vas a tener por no negar a Cristo es esa. A eso tiene que ir. No niegues a Cristo mientras te pasa en este desprecio en este mundo. No lo niegues. No lo niegues. No lo niegues, porque su palabra dice que cuando Él venga en su venida y diga que y lleve a todo su pueblo, y algunos se van a quedar y van a decir Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, Señor. Pero el Señor mismo le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. ¿Sabe por qué? Porque todos estos tiempos estuvieron en su deleite, en su pensamiento, en su forma de vivir, que entre comillas pensaban que iban a tener la salvación. Como pasó con los fariseos, que ellos pensaban que cumpliendo la ley de Moisés y agregándole doctrina humana a la palabra de Dios iban a ser salvos. Pero está claro que la palabra de Dios dice que aquel que quita y aquel que le agrega la palabra de Dios es aborrecido por Dios. Es algo es algo un tema muy delicado eso, de poder de hacer esas cosas, de agregarles cosas a la palabra de Dios o quitarle. El verdadero cristiano sabe esas cosas que no tiene que hacer. Pero te puedo decir que sí, hay cristianos que... No cristianos, evangélicos. Porque evangélico es una cosa y cristiano es otra cosa. No son las dos cosas iguales. No. El cristiano es aquel que es realmente arrepentido y que ha aceptado a Cristo en su corazón. Por eso es cristiano, es Cristo, Jesús. Pero el evangélico es aquel que camina en dos veredas, en dos lugares, pensando que lo que está haciendo está bien y va a ser salvo, robándole a la gente con los diezmos, robándole a la gente con las ofrendas, mintiéndole a la gente de prosperidad, mintiéndole a la gente de que vas a ser prosperado, mintiéndole a la gente en motivarlos, en que tú eres, que vos podés, que vos tenés tenés un potencial dentro tuyo que lo tenés que explotar y todas esas cosas. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios dice, fuera de mí, nada podemos hacer. Quiere decir que sin Cristo nada somos. Sin Cristo nada, pero nada podemos hacer. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Glorioso, glorioso, glorioso y glorioso es Cristo. No deje que
que tu corazón se llene de orgullo. Siempre esté en tu corazón que Dios mira al humilde de corazón, aquel corazón contristo y humillado, como decía recién la palabra del Señor. Pero también podemos ver y entender que tenemos que superar la superación del desprecio. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:3, dice que nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios nos llama a practicar la humildad y a considerar las cosas de los demás como más importante que nosotros mismos, lo que contrarresta el desprecio y fomenta la unidad. No hagáis nada por rivalidad. Que el Señor reprenda todas esas cosas, ese falso amor. Que el Señor reprenda toda esa falsedad que hay en este mundo y también dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay más falsedad que allá afuera. Pero que Dios tenga misericordia de aquella gente. Porque son impíos. Porque aún no se han convertido. No se han convertido y no se han humillado delante de Jesús. Por eso el Señor nos manda que no hagamos rivalidad. O por vanidad también. Hay un pasaje que dice todo es vanidad, todo es vanidad. Que el Señor nos ayude a comprender las Sagradas Escrituras. Pero acá llegamos a algo muy importante que vamos a tocar. Y quiero hacerte entender a quién despreciaron. Pero ¿por qué lo despreciaron? ¿Y por qué él hizo eso? Como arranqué al principio, como arranqué en los primeros versículos, en las primeras palabras, santo es el nombre del Señor. El desprecio hacia Cristo. Como te hablé en los primeros versículos, dice que en Isaías 53:3 dice que Él fue despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentada en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús mismo experimentó el desprecio durante su vida terrenal. Su sacrificio allí en la cruz mostró cómo Dios pudo redimir incluso el desprecio de la humanidad más profundo. Que el Señor te bendiga. Como te leí este pasaje en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Él cuando caminó, cuando empezó su ministerio, cuando empezó a predicar la palabra de Dios, Él hacía sanidades, Él curaba,
Él enseñaba la palabra de Dios. Porque a eso vino. Por eso nació. Creció, tuvo su infancia, tuvo su tiempo de preparación. Y es allí donde empezó su ministerio, a los 30 años, a predicar, y todo ese tiempo hizo todas estas cosas, sanando heridas, sanando y dio vida a los que estaban muertos. Y Jesús así caminaba, lo cual eligió a sus discípulos para que les ayude a caminar, porque lo eligió Él. Y hoy estás aquí y quizás vas a escuchar esta palabra. No es que vos elegiste a Dios, sino Dios te eligió a ti. Tuviste ese privilegio, porque a Pablo le salía al encuentro. Varón que iba contra los cristianos, pero camino a Damasco, Jesús allí le salió al encuentro. Y Pablo diciéndole: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es ahí donde Pablo vio y escuchó a Jesús. Por eso no es casualidad que tú has escuchado la palabra de Dios. Y si la escuchaste y no obedeciste, que Dios te dé la fuerza para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Porque hoy está la oportunidad, hoy en este mundo tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de poder aceptar a Cristo en nuestro corazón, arrepentirnos de las cosas y aceptar a Cristo en nuestras vidas. Porque después de la muerte, es allí donde ya se terminan las oportunidades. Es allí donde ya no hay vuelta atrás. Es allí donde ya no podés hacer nada. No podés hacer nada. Nada podés hacer. Después de muerte no podés hacer nada. Es hoy la oportunidad. Es hoy la oportunidad que Dios te da, que Jesús te da. Él quiere que tenga vida y vida en abundancia. Así como la palabra del Señor nos dice en Isaías 53:3, que Él fue despreciado. Jesús experimentó ese desprecio que a vos te hicieron. Jesús lo experimentó. Ese desprecio que a vos te hicieron en el colegio o allí en el lugar donde te estabas, o en la misma iglesia donde tú estabas, ese desprecio que te hicieron. Porque quizás sí puede ser. Lo puedo creer. Que te desprecian porque vos caminás bajo la luz de la palabra de Dios. Vos haces la voluntad de Dios y por eso te desprecian. Porque el impío es lo que hace. Es necio. No quiere ver. ¿Sí? No quiere que avances. El impío está dentro de la iglesia. El impío está dentro de la iglesia. Esa manzana podrida está dentro de la iglesia. Y claro, el diablo no quiere que se vaya esa manzana. Claro, porque está haciendo el trabajo de él. Por eso la gente se tiene que arrepentir y volverse a Cristo. Si llevas una vida dentro de la iglesia con chisme, con ese falso amor, sos un impío. Y Dios te manda que te arrepientas y te vuelvas a Cristo. Pero claro, al diablo le viene bien que haya una manzana podrida dentro de la iglesia.
Que el Señor reprenda a todos esos espíritus. Porque la palabra de Dios nos dice que la lucha no es con carne ni sangre, sino con potestades, con gobernantes, con principados, con espíritu de las tinieblas. Por eso no des lugar al diablo cuando te desprecian. El mismo Jesús fue despreciado en su tierra. Al mismo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, fue despreciado en su propia tierra. Su propia sangre, su propia gente que estaba ahí le despreció. Lo que no quisieron escucharle, lo que no quisieron ver, las sanidades que hacía, ver los milagros, ver las liberaciones que hacía. Aquellos endemoniados, aquellos que paralíticos, cuando iban a Jesús, se iban caminando, gloria a Dios. Aquellos que estaban llenos de demonios eran libertados. Aquellos ciegos veían. Aquellos mudos hablaban. Santo es el nombre del Señor. Aún hacía Jesús haciendo estas cosas. Experimentó el desprecio. Experimentó ese desprecio. Pero ¿sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Como te leí allí en Lucas, y escucha bien lo que te leí en Lucas 22, 63. Y escucha bien lo que Jesús hizo por ti. Es algo conmovedor, que hasta a mí me conmueve de leerlo. Dice la palabra de Dios: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban y vendándole los ojos. Mire lo que hacían. Escucha bien, mira lo que hacían con Jesús. Mira con lo que hacían con Jesús. Le vendaban los ojos y le golpeaban el rostro. Y aún así se atrevían diciéndole: profetiza, ¿quién te golpeó? Se burlaban. Y decían así otras muchas cosas, injuriándole. Eso lo hizo por ti, Jesús. Eso lo hizo por ti. Por eso no menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies a Cristo, que dio su vida por ti. Si en la iglesia te miran mal y sos despreciado, acuérdate de lo que le hicieron a Jesús. No te tiene que sorprender. No te tiene que sorprender, porque aquellos que lo despreciaban a Jesús eran los mismos fariseos, los mismos saduceos, los escribas, los que estaban ahí, la gente que lo escuchó estos años de predicación cuando estuvo aquí en la tierra. No te sorprendas que al pisar la iglesia ya te miren con una cara de desprecio. No te sorprendas, porque a Jesús se lo hicieron. Pero no mires esa cara que te desprecia, no la mires. No la mires, repréndela. Repréndela. Y di que yo vengo a alabar a Dios. Yo vengo a alabar al Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario por mi vida. Por aquel vengo yo a alabar. Por aquel vengo a glorificar. Porque aquel me sanó, porque aquel me libertó. Por él vengo. Porque él lo hizo allí en la cruz por mí. Y hoy vengo a alabar a él.
porque Él se merece la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. No desprecies a Cristo. No lo desprecies. Recuerda que a Él lo despreciaron. A Él hicieron estas cosas. Por eso si tú has sentido ese desprecio en este mundo, recuerda que recuerda que lo hizo por ti. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos 12, versículo 2 y 3. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mi corazón es conmovido al leer la palabra de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Que el Señor, este versículo, esta palabra, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pídele fe al Señor. Entiende que Jesús fue el autor y el consumador de todas las cosas. Que Él sufrió allí en la cruz. Es tremendo lo que el Señor nos tenía preparado en esta noche. Y como dice la pregunta de este en vivo, ¿has sido despreciado? Yo creo que sí, seguramente. Y te ha puesto a pensar. Sí, fue despreciado cuando iba a la iglesia. No fui más porque me despreciaban mucho. ¿Y sabe qué? Con la mano en el corazón, y te digo que Jesús te ama. No mires al humano. La iglesia hoy en estos tiempos se ha corrompido. Se ha corrompido muchísimo la iglesia. La iglesia se ha vuelto hacia los Baales. La iglesia se ha vuelto a arrodillar a los Baales. La iglesia ha traído doctrinas humanas y no se han basado en la palabra de Dios. La iglesia no entiende que el amor es el primero sobre todas las cosas. Es que amar a Cristo sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Son los dos mandamientos que el Señor nos manda hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo que podemos cambiar. Eso lo podemos cambiar. Porque si nos arrepentimos y nos volvemos a Cristo, Él nos perdona.
pero hay de aquellos que fueron contra los pequeñitos. Que Dios tenga misericordia de aquellos que hicieron daño a los corazones de aquellos pequeñitos. Pequeñitos, quiero decir, aquellas almas que se han ido de la iglesia por un falso amor, por una falsedad, porque se dieron cuenta que la falsedad es tremenda en las iglesias. Y hoy por hoy podemos ver que tan corrompida está la iglesia que vos escuchás a un mundano y decir, no, allí en la iglesia te roban. Allá, si no, allá el pastor vive de los diezmos. Y sabe qué dolor tan grande es para uno escuchar estas cosas porque entendés que es verdad. Porque hay pastores vividores y hay pastores corruptos también. Hay pastores vividores que solo le interesan los diezmos y las ofrendas, no le interesa a aquel que viene enfermo de espíritu, no le interesa, y si le interesa, lo primero que le dice, bueno, tenés que diezmar, tenés que ofrendar, y se preocupa por esas cosas. Y ese corazón que llegó así y ve esas cosas así, se va. Es como es en realidad el desprecio que le hicieron. Pero sabe que Dios ya a esa gente que hace esas cosas, ya le tiene un lugar preparado allí, en lugar de tormento. A esa gente que son vividores son. Por causa de ello blasfeman a Cristo. Por causa de ello hablan mal de Cristo. Y hay gente que no se quiere arrepentir porque por esta gente que deja mal parado la palabra de Dios. Y gente que se pierde. Sí, gente que se pierde porque han sido heridos. Han sido maltratados. Han sido injuriados dentro de la iglesia. Y esa gente se ha ido dolida, se ha ido despreciada. Pero es Dios que tenga misericordia de aquella gente que hace esas maldades. Que Dios tenga misericordia de aquel impío que hace esas cosas. Alabado sea el nombre de Dios. Y si hay un hermano, un pastor que me está escuchando y está haciendo esas cosas, que se arrepienta delante de los ojos de Dios. Porque un día va a tener que pagar. Un día va a tener que dar cuenta por estas cosas. El desprecio que hace a la humanidad. El desprecio que hace a la gente que llega a la iglesia. Por eso uno se pone triste al escuchar estas barbaridades que hablan del cristiano. Porque hay evangélicos que dejan mal parada a la iglesia. Mal parada el nombre de Cristo. Sí, lo puedo decir. Lo puedo asegurar. En este mundo, Dios conoce todos los corazones. Dios los conoce. Dios conoce. Porque Cristo dio su vida por esas personas. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos para despreciarlo? ¿Quiénes somos nosotros para echarle de la iglesia? No somos nadie. No tenemos autoridad. Porque, ¿sabe qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la misma palabra lo dice. Y Dios da
Jesús da una parábola del buen samaritano. Para entrar en contexto de esa parábola es que Jesús estaba con los escribas y los escribas querían hacerle caer en preguntas. Y allí los escribas le decían: Señor, ¿en qué tenemos que hacer para amar? Haciendo tu voluntad de amar. Y el Señor le dice que había una vez un samaritano. Dice que el samaritano vio a este varón tirado, golpeado, camino que iba a salir de Jerusalén a Jericó, creo, me parece. Y que en aquel momento, cuando él iba caminando, este varón le salió en encuentro unos ladrones que le robaron todo lo que llevaba a este varón. Y dice la palabra de Dios que pasó por aquel lugar, al lado de ese varón que estaba tirado, pasó un fariseo. Y dice que detrás de ese fariseo pasó un levita. Y detrás de ese levita pasó el buen samaritano. Pero aquí vamos en contexto de la palabra, a lo que podemos entender de la palabra de Dios, que aquellos ladrones son esos pastores vividores, aquellos pastores que quieren vivir a costa de los pobres en espíritu. Le sacan todo, le quieren sacar todo lo que no tiene, hasta eso le quieren sacar. Y lo dejaron tirado, sin importar nada. Pasó un fariseo, que la palabra de Dios dice que los fariseos eran los que estaban ahí en el templo, los que enseñaban, los maestros de la ley. Dice que también pasó los levitas. Los levitas, ¿qué quiere decir los levitas? Que eran los que estaban dentro del templo, los que adoraban a Dios, los que estaban ahí. Y pasó un samaritano que no tenía nada que ver con esta gente, un samaritano que no tenía nada. Sabemos la relación que tenían en su momento los samaritanos con los judíos. No se podían ver, porque no había una relación así. Pero ese samaritano tuvo compasión de ese varón. Qué tremenda la palabra de Dios. Tuvo compasión por ese varón que estaba tirado. ¿Y qué hizo? Le vendó las heridas, le limpió, lo curó y lo llevó en su menzón y lo llevó a un lugar, a un lugar de hospedaje, donde le dijo que atiendan a ese varón, y si hay algo que pagar, que a la vuelta lo va a abonar. Si hay algún gasto, lo va a hacer, él lo va a pagar, se va a hacer cargo. No te sorprenda de que en la iglesia sea despreciado, o en cualquier lugar donde estés sea despreciado, porque a este varón que estaba tirado, herido, pasó el fariseo, lo despreció, porque no le importó. Los ladrones, no le importó. El levita pasó y lo despreció. Imagínate, amigo mío, hermano querido, que el Señor te bendiga y que se haya sido de bendición esta palabra y que puedas seguir adelante. No te desmayes, no mires alrededor, no mires a aquella persona cuando vayas a la iglesia y te desprecie. No lo mires. Mira a Cristo, que Él es
la salvación. Aquella persona que te desprecia es igual que vos. No es igual, porque vos no despreciás, vos amás. Pero es de carne y hueso. Así que no dejes los caminos de Dios por desprecio de la iglesia o por desprecio de la humanidad. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Ten en cuenta que Dios desprecia el pecado. Eso sí, teniendo en cuenta. Si vos estás pecando, estás caminando en pecado, a eso el Señor desprecia. Arrepiéntete primero, para que los ojos de Dios te vean, para que la misericordia de Dios te llegue. Arrepiéntete, que no haya en tu corazón orgullo, altivez, repréndelas. Así que, amigo mío, Dios te bendiga, hermanos queridos, Dios le bendiga mucho. Agradecemos a Dios porque nos da esta oportunidad de poder expresarnos, de poder hablar de la palabra de Dios en esta noche, que ha sido una noche de que sentimos, y quiero también darle gracias a Dios porque tengo una esposa también que ayuda en esto. Quizás no la escuchan, pero detrás de esto está ayudando, está clamando y hacerlo por este lugar, ¿sí? Insto a todos que sigan adelante, que Dios les bendiga mucho. Sigan nuestro canal Caminando con Cristo, sigan el canal de acá de la página de Facebook. También le pedimos que se suscriban, también que le den un me gusta, que comenten. También le pedimos que nos sigan allí en el canal que tenemos en YouTube, Caminando con Cristo también, donde hay prédica también allí.